Twitter Space K Elecciones 2022. Pocas certezas, muchas incertidumbres. En el marco de las elecciones del 2022, la Fundación Carisma organizó una serie de espacios de conversación en la plataforma de Twitter Space. En esta oportunidad, les traemos la conversación del tercer Twitter Space, en donde nos acompañó Cristina Vélez de Linterna Verde, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, Juan de Brigard y Pilar Sáenz de la Fundación Carisma. En esta conversación se habla del problemático uso de biometría en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022. Bueno, pues arranco entonces presentándome para que sepan quién está hablando. No sin antes darle las gracias a todas y a todos los que están aquí por acompañarnos. Este space es pues organizado por la Fundación Carisma, como saben, y yo soy Juan de Brigar, soy el coordinador de la línea de investigación de autonomía y dignidad en la Fundación. La noche de hoy vamos a hablar específicamente sobre biometría en el proceso de elecciones. Y para hablar sobre biometría, tenemos a dos súper invitadas de lujo que me alegra mucho que nos puedan acompañar hoy. Son Cristina Vélez, de Linterna Verde. Me imagino que ya la mayoría deben conocer la organización. Es una organización de la sociedad civil que se encarga de hacer monitoreo de la opinión pública a través de redes sociales. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Y nuestra otra invitada es Alejandra Barrios, que es directora de la Misión de Observación Electoral. Creo que esa organización pues no necesita más presentación que esa. Entonces nuestra idea de hoy es conversar un poco de cómo la biometría ha estado, digamos, presente de una manera novedosa en el sistema electoral o en el proceso electoral, digamos, de estas elecciones tanto de Congreso como presidenciales. Y para eso quisiera pues empezar por una cosa que es un poquito más amplia, tal vez, y es una introducción general a qué es biometría, digamos, para que sepamos un poquito como de qué estamos hablando en términos generales. Hay otra invitada, ella es Laura Lázaro, trabaja en Privacy International y nos dio pues un pequeño abrebocas que va a servir como un punto de partida para la conversación que vamos a tener esta noche. Entendemos por tecnología de reconocimiento facial todo sistema que recopila información sobre una persona. Las tecnologías de reconocimiento facial pueden ser usadas para la autenticación, verificación y categorización de las personas. El proceso de reconocimiento facial consiste en la captura de la imagen de una persona, que luego es comparada con una imagen existente que ha sido proporcionada por esa misma persona con antelación. Esta comparación apunta a verificar que la persona intentando acceder a un servicio es la misma que el gobierno reconoce como persona que merita tal acceso. Esta comparación puede darse en tiempo real o no. Vemos que esta tecnología es cada vez más usada a través de múltiples contextos por actores diferentes. Desde Privacy International nos preocupa el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de las autoridades del Estado, así como por parte de entidades privadas o comerciales. ¿Pero por qué esta preocupación? Bueno, para empezar, las tecnologías de reconocimiento facial son muy intrusivas porque se apoyan en la recopilación, extracción, almacenamiento y transferencia de los datos faciales biométricos. Ello implica riesgos relativos a la seguridad, ampliación de la finalidad y discriminación. Por estas razones, el uso de esta tecnología en general puede perjudicar el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Por ello, el uso de estas tecnologías debe darse de forma transparente y dentro de un marco regulatorio exhaustivo. Empecemos por los riesgos en la seguridad digital. Todo sistema de tecnología de reconocimiento facial se apoya en una base de datos que contiene las imágenes de los usuarios, porque tiene que haber un punto de partida para la comparación. Los datos biométricos en general son reconocidos por las leyes de protección de datos a nivel global como datos especialmente sensibles, y sin estándares de seguridad apropiados, estos datos fácilmente podrían verse comprometidos. Es posible tomar medidas para diluir el nivel de riesgo. Por ejemplo, en Kenia, donde también se utilizan bases de datos biométricos en las listas electorales, la autoridad encargada de supervisar el proceso electoral ha señalado que el almacenamiento de estos datos no está centralizado, sino que más bien se apoya en múltiples servidores. Esa es una solución para mitigar el riesgo de seguridad digital.
Pasemos ahora a la finalidad. Un principio reconocido por múltiples leyes de protección de datos es el de la finalidad. En otras palabras, que los datos se utilicen únicamente para el propósito originalmente acordado. Incluso sin una filtración de datos externa, existe un riesgo que las bases de datos utilizadas en un contexto puedan ser reutilizadas para otros motivos. Por ejemplo, una base de datos creada con el único propósito de recoger imágenes de personas registradas en la lista electoral puede luego ser utilizada, por ejemplo, por las autoridades policiales mediante el uso de cámaras de reconocimiento facial en el contexto de protestas. Pasemos ahora al riesgo de discriminación. Las tecnologías de reconocimiento facial se apoyan en un razonamiento probabilístico, por lo cual ocurren falsos positivos y falsos negativos. Un falso positivo se da cuando el sistema arroja una coincidencia incorrecta, es decir, que el sistema declara que la persona intentando acceder al servicio es la misma que está registrada para recibirlo y lo hace de forma errónea. Un falso negativo, en cambio, se da cuando el sistema no identifica una coincidencia real, es decir, que el sistema declara que no hay coincidencia cuando en realidad se trata de la misma persona. Se sabe que los sistemas comerciales de tecnologías de reconocimiento facial tienen diferentes tasas de error dependiendo del género y del grupo étnico. En nuestra experiencia en sistemas biométricos, vemos que el uso de estos sistemas en general puede perjudicar también el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, en India, el Sistema Nacional de Donación de Alimentos de Canasta Básica se apoya en el uso de tecnología biométrica basada en el análisis de huellas digitales. Muchas personas se han visto excluidas por múltiples razones, incluidas aquellas cuyas huellas digitales se han degradado por trabajo manual. Para concluir, en el contexto de tecnologías de reconocimiento facial, son importantes la legalidad, la finalidad y la proporcionalidad de datos, así como evaluaciones de impacto de protección de datos y de derechos humanos previos a la implementación de cualquier tipo de tecnología de esta naturaleza. La idea de arrancar con esta reflexión un poco general al respecto de qué es la biometría y en específico qué es la biometría facial, que es la que estamos viendo que se usa en el proceso de registro de cédulas por primera vez en estas jornadas electorales, tiene que ver con pues entender un poquito de qué fenómeno estamos hablando y con una cosa que es tal vez una de las preocupaciones grandes que tiene Carisma, y es que en general la tecnología se nos presenta, y más en contextos democráticos como este del ejercicio del derecho al voto, como si fuera una solución omnipresente y una solución, digamos, salvadora de todas las preocupaciones que hemos tenido antes en las elecciones. Entonces, se piensa que la biometría nos ayude a superar unas barreras, por ejemplo, de accesibilidad o unas barreras de seguridad sobre el proceso electoral, de confianza en el proceso electoral, que según hemos visto en estas jornadas, pues no necesariamente es el caso. Eso no quiere decir que la biometría no sirva para nada, digamos, o que todas las consecuencias de la biometría sean negativas, pero sí es destacable, digamos, que lo que se pretende como una solución técnica para unos problemas muy concretos que se venían presentando en las últimas elecciones y en general para un problema de desconfianza, se convierte en muchos sentidos en una barrera. Y creo que el audio de Laura nos ayuda un poco a entender pues ese panorama general y a poner un poco de preguntas sobre la mesa. Y quisiera empezar entonces por plantearle a nuestras invitadas un par de preguntas asociadas a esto que acabamos de escuchar. La primera que quisiera hacer es al respecto de la confianza electoral, porque justamente en Colombia ya tenemos pues una desconfianza importante en el sistema electoral. Al cabo de todas las jornadas electorales siempre vemos que hay pues alegatos de fraude que en algunos casos están fundamentados en pruebas y en otros casos son simplemente especulación, pero ya hay como de base una desconfianza, y la pregunta es un poco qué rol juega la biometría en esa desconfianza que ya existe. Entonces quisiera preguntarle específicamente a Alejandra, desde la misión de observación electoral, ¿cómo han visto que la biometría haya contribuido a agravar esa desconfianza en vez de fortalecer la confianza? ¿Eso es una cosa que han visto que haya pasado? ¿Han sentido que el proceso biométrico haya agravado ese proceso de confianza en las elecciones o no? Hola Juan, pues muy buenas noches para todos, para todas los que nos están acompañando, y pues qué importante poder hablar de un tema que en Colombia, por lo menos en materia electoral, apenas está empezando a discutirse. No sé si en otras áreas ya se ha generado una masa crítica mucho más amplia, pero en Colombia no.
Y eso es lo primero a señalar. Entonces, yo me quiero devolver e iniciar con una afirmación que es como la base de cualquier proceso electoral. Los procesos electorales están basados en la confianza en los ciudadanos. Una de las mayores reticencias para utilizar la tecnología, y no estoy hablando en Colombia, estoy hablando, digamos, de los primeros países que hicieron ese debate, uno de ellos Alemania, y se termina devolviendo al papel, es porque los ciudadanos no entendían qué era lo que terminaba pasando con su voto cuando se empezaban a utilizar diferentes tipos de tecnologías que suplantaban el papel. ¿Qué tenemos hoy en Colombia? Tecnologías que se están utilizando en los procesos electorales en diversos niveles, que no son visibles a los ojos de los ciudadanos, porque los ciudadanos siguen viendo un trámite de papel, es decir, tú llegas, tú ves una tarjeta electoral, ves un cubículo de papel, marcas en tu registro de votantes que tú llegaste con tu número de cédula, se pasa el marcador, ahora vas a poner tu firma y tu huella, y todo lo sigues viendo en papel, razón por la cual no se ha puesto en discusión los diferentes nuevas tecnologías que se están incluyendo y ahora aterricemos en la identificación biométrica. Voy a empezar antes de la identificación biométrica facial a la de la huella digital. Lamentablemente, uno de los distorsionadores de los procesos electorales está directamente relacionado con las anomalías, las irregularidades y los delitos electorales. ¿Cuál es uno de estos distorsionadores? La compra de votos. Es decir, llevo a un grupo de ciudadanos a un puesto de votación, les digo que se inscriban en ese puesto de votación, 100 ciudadanos, 200 ciudadanos, y después salgo a ofertar esos votos. Entonces, cualquiera que es candidato se me acerca y dice, vea, yo necesito 50 votos. Entonces yo le digo, perfecto, usted va a tener sus 50 votos en el puesto de votación X de tal municipio. Otro candidato me dice lo mismo, pero necesita 100 y yo le digo en ese mismo puesto de votación, usted va a tener 100 votos, porque tengo esos ciudadanos inscritos en ese puesto de votación. ¿Cuál fue el primer mecanismo que se empezó a utilizar y que la misión de observación electoral insistió en que se utilizara? La identificación biométrica, pero estamos hablando la de la huella digital. Ese era el mecanismo que encontramos para poder hacer un mejor control en términos de inscripciones, que los ciudadanos que iban a votar realmente fuera el ciudadano que estaba señalando que iba a votar. Entonces, si teníamos una persona que estaba utilizando otra cédula y decía ser Juanita Pérez, que efectivamente fuera Juanita Pérez y no fuera otra persona, y así buscábamos ir disminuyendo los riesgos de suplantación de identidad, de utilizar las cédulas de las personas que se habían muerto, pero además de poder hacer realmente una identificación del ciudadano, además de un resaltador que marcara el nombre. Para este proceso electoral dimos un salto cualitativo. Ya no estamos hablando solamente de la identificación de la huella digital, empezamos a hablar de la identificación facial biométrica. ¿Cómo se ha venido dando esa discusión de la identificación facial biométrica? Es muy fácil resumirla, no se ha dado. El único momento donde se puso de presente la posibilidad de utilizar unos mecanismos de identificación diferentes al de la huellita digital fue en la discusión del nuevo código electoral a finales del año pasado. Pero ahí, ¿qué fue lo que señaló el Congreso de la República? Ahí dijo, cualquier tipo de innovación que se vaya a hacer tecnológica, incluyendo los mecanismos de identificación, tienen que hacerse en elecciones que no sean de carácter nacional, es decir, en elecciones locales o elecciones atípicas, que permita probar el sistema. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar de eso. Ustedes saben que el sistema colapsó de la inscripción de votantes a través de un aplicativo en el celular que tenía la registraduría y en ese código lo que había quedado era, uno no puede andar probando nuevos software y nuevas tecnologías en procesos electorales tan importantes como presidencia y congreso. Hágalo en las atípicas. Y segunda regla que puso fue cuando estemos hablando de estos temas de identificación, eso amerita una discusión diferenciada, por lo que ya nos está señalando la primera voz que pusiste, Juan, en poder discutir cuáles podían ser los mecanismos a través de los cuales se iba a dar el trato a esa información
de datos sensibles que iban a entregar los ciudadanos, a quienes se les van a entregar, cómo iba a ser la protección, la salvaguardia, si esto se podían ofertar en los contratos que hace la registraduría para identificación con entidades como por ejemplo entidades de seguridad, sistema bancario. Si cuando tú estás entregando esa identificación a la registraduría, estás autorizando o no, por ejemplo, que se le entregue a la policía o que se le entregue a las fuerzas militares o que se entregue, no sé, al Ministerio de las TICs o a una entidad privada. Esa discusión no se ha dado en Colombia. Y esa discusión fue una discusión que se postergó en el mismo código electoral diciendo, sí, vamos a aceptar nuevas tecnologías, vamos a aceptar nuevos mecanismos de identificación, pero cuáles y cómo tiene que venir en una discusión posterior del Congreso, porque esas son discusiones muy grandes, donde hay que conocer muy bien cuál es el impacto. Resultado de toda esta vuelta, no salió el nuevo código, estamos frente al viejo código y el viejo código tiene una gran cantidad de vacíos de uso de tecnologías porque es un código de 1986. No sé si vi esos vacíos o una decisión de la registraduría, se tomó la decisión autónoma por parte de la registraduría de utilizar la identificación facial biométrica a través de las nuevas cédulas digitales que también se empezaron a hacer sin una discusión en el Congreso, sin masa crítica, sin amplia discusión en los medios, sino sencillamente como cuando uno saca un nuevo documento de identidad y ya. Y todos esos vacíos que puede tener la pregunta de qué es lo que pasa con la seguridad de nuestras identificaciones faciales están puestas sobre la mesa y no hay una sola pregunta porque no se han hecho debates con las autoridades frente a ese tema. Muchos elementos de lo que señala son pues súper importantes. Por un lado, el paso de biometría, de otras formas de biometría, como la biometría de huella dactilar, ya sea con tinta o con los sensores, al paso de biometría facial. Y sobre todo, pues lo que tú pones de manifiesto, que es tal vez uno de los puntos más importantes, es el hecho de que no se ha dado junto a una discusión democrática, ¿no? La incorporación de esas tecnologías nuevas cuando ya veníamos acostumbrados a tecnologías más, digamos, antiguas o a las que estábamos más acostumbrados por el uso que tenían hace 10 o 15 años de la huella dactilar, pues el paso a las nuevas tecnologías como el reconocimiento facial se ha dado como si eso fuera un continuo y no como si hubiera realmente una diferencia cualitativa entre las dos cosas, que es una cosa pues muy destacable. Y por Pero además supuesto te ahí... pongo, Juan, si me permites, te pongo otro dato, porque cuando nosotros empezamos a ver el reconocimiento facial, yo no sé si aquellos que han tenido la posibilidad de viajar, de salir del país, nosotros empezamos también con la identificación biométrica del iris, sin ningún tipo de discusión. Creo que nadie se preguntó por qué Migración Colombia está haciendo utilización de identificación del iris, en qué momento dejamos de utilizar la del índice, pasamos a la del iris, igual que no nos hemos preguntado por qué pasamos a la facial y eso cómo está reglamentado o a quién pertenece esa información. Entonces hoy tenemos identificación del iris en Migración Colombia, que también está mutando a la identificación facial, tenemos la de la registraduría y las discusiones frente a la seguridad y el impacto de este tipo de identificaciones ha pasado completamente de agache. Pareciera parte de un trámite más. Específicamente en el contexto de elecciones, para volver un poco sobre nuestro tema, creo que parte de las consecuencias que eso ha tenido, y esta es la pregunta que quiero hacerle justamente a Cristina, es que si antes confiábamos, o pues confiábamos parcialmente, digamos, en un proceso democrático mediado por esas formas de biometría más que usábamos antiguamente o que seguimos usando, pero que usamos hace más tiempo, como la biometría dactilar, pues la biometría facial tal vez ha erosionado un poquito la confianza en ese sistema. Y quería preguntarle a Cristina, que conoce muy bien pues el entorno de las redes sociales, el entorno digital en general, si ella ha visto en sus investigaciones, en las investigaciones que el Linterna ha hecho, que la biometría se perciba de manera negativa en el proceso electoral, que ha visto de lo que dice la gente al respecto del uso de biometría en estas etapas del proceso electoral. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación también a Carisma y Alejandra, pues es un honor estar acá en el panel. Concretamente nosotros venimos haciendo seguimiento de la conversación digital, no solamente en redes sociales, sino en medios desde el 2019 que hicimos una investigación exactamente
con Carisma frente al uso de tecnología en elecciones locales del 2019. Básicamente, este tema de la biometría no está llegando en el vacío, sino que se mezcla con una serie de incertidumbres que ya se venían generando a nivel de opinión pública alrededor del software como punto central o tema central. ¿Qué pasa con la biometría tanto en las elecciones locales de 2019 como lo que estamos observando ahora? No es un tema central en la conversación digital. No es un tema que los medios estén cubriendo. Creo que lo grave de todo acá es exactamente que no se esté hablando del tema. ¿Qué es lo que se ve desde enero de este año? Estamos hablando que más o menos hay una conversación alrededor de elecciones de 2 millones de tweets desde enero de este año en Colombia, y alrededor de la biometría facial no se han producido más de 20, 30 publicaciones. Me parece que es bastante alarmante que tanto los medios como los mismos espacios de pedagogía en redes sociales no estén informando sobre qué fue lo que cambió. Concretamente, sabemos que ese espacio de biometría facial solo obtuvo un espacio muy específico, que fue si alguien quiere cambiar su puesto de votación y debe, digamos, recurrir a hacerlo de manera remota. Pero nunca se usó un cuestionamiento sobre esto. Y cuando lo vemos en términos de medios también hay un gran vacío, hay como 3 o 4 artículos nada más sobre este tema. Primero hay un vacío de información, y los vacíos de información son muy complejos en elecciones, y Alejandra también lo sabe, porque ¿qué es lo que pasa en este entorno o en estos ecosistemas digitales en elecciones? Y es que tenemos unos candidatos que van a buscar muchos argumentos y evidencia cuando el resultado no sale a favor de ellos, para decir que fue culpa de un elemento externo. Muchas veces el elemento externo es la tecnología. Ya pasó, y hay 2 sentencias del Consejo de Estado sobre este tema en 2018. 2 candidatos dijeron que eran los culpables de haber perdido por la biometría. El Consejo falló diciendo que no había, digamos, un hilo causal para decir esto, pero la ausencia de información y de familiarización de la gente con este término, y sobre todo con el cambio de biometría solamente en la huella a biometría facial, hace que sea un espacio o una caja negra que muy posiblemente pueda haber candidatos que le echen la culpa a este tema cuando no sacan los resultados que estaban esperando. Creo que el tema de vacíos de información es lo que vemos ahora, más que una conversación que relacione el tema de fraude o que muestre preguntas reales de las personas sobre el paso de biometría a biometría facial en unos casos específicos. Parte de lo que hemos visto con ese proceso es que una de las principales barreras que identificamos para las personas que querían hacer el cambio de lugar de votación es que se enteraron pues por fuera de las fechas de las inscripciones de cédula, es decir, después del 13 de enero, que tenían que completar su proceso con una autenticación biométrica. Y eso implica justamente que la registraduría no había hecho suficiente pedagogía, por un lado, y si uno quiere, digamos, verlo con unos ojos un poco menos compasivos, lo que uno diría es que la registraduría fue poco clara con el hecho de que la biometría pues iba a ser parte de ese proceso. Entonces tal vez quisiera invitarlas ahora a que vayamos específicamente a ese caso, que es el caso tal vez en el que nos podemos concentrar más, del cambio de lugares de votación. Tal vez para los oyentes y las oyentes que no conocen ese proceso en mucho detalle, nosotros hemos estado trabajando mucho en eso en los últimos 2 meses, entonces les podemos contar un poco cómo es la cosa. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo funcionaba. La idea es que la registraduría ofreció por primera vez una posibilidad muy novedosa. Es la primera vez que se usan elecciones de cualquier tipo, aunque también, como lo señaló Alejandra, pues eso no debería estar probándose por primera vez en unas elecciones nacionales, pero pues así fue. Ofrecieron la opción de cambiar el lugar de votación a través de la página web, y entonces uno entraba a la página web, se registraba en un formulario que le pedía algunos datos, por supuesto el número de cédula, la fecha de la expedición, ese tipo de cosas, y uno enviaba esa información y daba clic y pensaba como, bueno, pues en principio ya está cambiado mi lugar de votación. Después del 13 de enero, es decir, al momento en que el calendario electoral ya dice que debería estar cerrado el proceso de inscripción de cédulas, empezó a recibir la gente información
al respecto de que a ese proceso de cambio de lugar de votación o de inscripción de cédula por primera vez, porque también las cédulas que no estaban inscritas podían inscribirse así, a ese proceso se le sumaba digamos, un requisito adicional de autenticación a través de biometría facial. La parte del proceso que faltaba para que se completara el cambio de lugar de votación dio lugar a que hubiera pues muchos trancazos en el proceso para muchas de las personas que trataron de completarlo. Y es que no fue claro que el proceso no hubiera terminado. No era transparente que faltara todavía algo más, aunque se entiende cuál es la razón, y es que la registraduría quería tener certeza de que las personas que estaban queriendo cambiar su lugar de votación sí eran quienes decían ser. Aunque esa parte pues se entiende y se explica, no era claro para las personas que el proceso todavía no estuviera terminado, y entonces hubo mucha gente que contó con que su lugar de votación ya había quedado registrado en un sitio nuevo, y después se fue enterando en distintas etapas del proceso que por alguna u otra razón el proceso no se había completado. Esa es una primera barrera, la gente que no supo que el proceso no había terminado. Pero luego hay otra que también es muy inmediata y muy interesante, y también quiero preguntarle a Cristina al respecto, y es que muchísimas personas interpretaron los mensajes de la registraduría como si fueran noticias falsas o mensajes falsos o mensajes de suplantación de identidad. Muchos de esos mensajes llegaron, por ejemplo, al correo spam, o había también mensajes circulando en redes sociales que decían que los links eran falsos. Y quería preguntarle a Cristina si ella vio algo de eso en el movimiento de redes, es decir, que en vez de que se produjera confianza en ese proceso, la gente estuviera desconfiando pues de los mensajes oficiales de la registraduría. Sí, si observamos eso en varios momentos desde enero, lo encontramos concretamente denuncias orgánicas de ciudadanos que preguntaban un poco en Twitter a dónde debía llegar el correo de confirmación de ese proceso, mucha desorientación, pero además hay denuncias que vimos por parte de los medios, por ejemplo en el Huila, donde sí hubo una gran pregunta por mensajes de WhatsApp que estaban llegando, donde pedían los datos de personas y eran unas bases de datos de campañas que estaban pidiendo los datos haciéndose pasar por la registraduría. Básicamente el punto es que cualquier error en el procedimiento de la registraduría abre un espacio para que haya dudas y posibles cuestionamientos para la entrada de desinformación y noticias falsas. A raíz de esas dudas frente a ese procedimiento entraron otros cuestionamientos y se sumaron a la ecuación. Gracias, sí, en esa misma línea, pues por supuesto hubo desinformación al respecto de si el proceso era un proceso pues oficial de la registraduría, si era una cosa de suplantación de identidad, como aparentemente sucedió. Y hubo además una cosa adicional, y es que los servidores de la registraduría, por ejemplo, mandaron esos mensajes muy tarde en la noche, y a mucha gente le llegaron a las carpetas de spam, cosas que sumaron, digamos, a esa desconfianza en el proceso entero. Después de eso, digamos, las personas que ya superaron esa primera etapa de duda al respecto de si el link era verdadero o no era verdadero, empezamos a ver otras barreras adicionales. Una de las primeras, y tal vez es una que tiene mucho que ver con accesibilidad y es una de las más evidentes, es que para completar el proceso de autenticación biométrica se necesita un smartphone, porque no se podía hacer desde un computador de escritorio, y se necesita un smartphone que además tenga un sistema operativo particular, y además hacerlo desde un navegador particular, y se necesita que la cámara de ese smartphone tenga una resolución suficiente para completar el proceso. Entonces, lo que la registraduría presentó, digamos, como la reducción de unas barreras en el acceso al derecho al voto, pues en realidad se convirtieron para muchas personas que no tenían las facilidades tecnológicas para hacerlo en una barrera adicional o en una dificultad adicional que sortear. Y quería preguntarle a Alejandra, ¿cuál es la responsabilidad de la registraduría en ofrecer condiciones de accesibilidad igualitarias para que las personas ejerzan el derecho al voto, y cómo esto funciona, digamos, en el marco de la biometría de nuevo? Mira, la responsabilidad de la registraduría es toda. Lo primero que hay que señalar es que indiscutiblemente, y ese es un principio internacional, tú no pruebas nuevos juguetes frente a un proceso electoral de carácter nacional. Estamos hablando de elecciones a presidencia, Congreso, pero también elecciones locales. Esas pruebas se deben hacer en escenarios controlados, que en Colombia, por ejemplo, serían
elecciones atípicas, aquellas que se hacen cuando el mandatario ha fallecido o está destituido por algún tipo de sanción que tiene. No lo haces en elecciones nacionales por lo mismo que señalé al inicio de la conversación, y es que la base de los resultados electorales y de todo el proceso electoral es la confianza. Y la confianza no tiene que ver con la calidad de la tecnología, sino con la comprensión de lo que está pasando en el uso de las herramientas nuevas. Y claramente faltó información y faltó pedagogía. Creo que en ese proceso electoral lo que todos teníamos claro es que estábamos frente a la registraduría del siglo XXI, pero no teníamos claro cómo iba a funcionar la identificación que se iba a hacer a través de, y como tú lo señalas, de celulares mediante un aplicativo. Se empieza a hacer el uso de ese aplicativo y en la primera fase del uso de ese aplicativo, efectivamente las personas que hicieron el registro podían tomar la imagen de la cara moviéndose con todas las condiciones que has señalado, el tipo de celular que se requiere, el tipo de tecnología que necesitas, que no es cualquier celular, sino uno que pudiera soportar el aplicativo y tener la cámara que pudiera brindar esa identificación facial. Ese fue el primer tramo. Esos ciudadanos y ciudadanas pudieron hacer de manera efectiva esa inscripción vía el aplicativo que estaba utilizando la registraduría, que la verdad yo pienso que era una prueba. Es decir, tengo un juguete nuevo, vamos a probar el juguete nuevo. No sé entonces si intencionalmente fue que no hubo muchísima publicidad, sino para ver cómo lograba funcionar ese juguete. La segunda fase, que es donde creo que todos nos enteramos que se estaba haciendo identificación biométrica facial a través de un aplicativo, fue cuando precisamente se congestionó el aplicativo, se quita la identificación de una vez de la facial y esa se tiene que hacer posteriormente a través del computador. Es decir, no soportó el sistema todas estas identificaciones faciales y se modifica, y ahí es donde pasa lo que está señalando. Hay información encontrada, hay un problema de información además en las páginas de registraduría, hubo un WhatsApp que se movía diciendo todo el mundo tiene que registrarse, pero mandaba una página que sí era de la registraduría, una pestaña, pero en esa pestaña lo que aparecía era si la persona se había vuelto a inscribir o no, entonces parecía como si no se hubiera inscrito y bueno, se armó todo un problema que tenía que ver exactamente con la precisión de la información que se accedía cuando uno entraba a la página de la registraduría. Y de acuerdo a la información de la registraduría, creo que nos da números redondos, 300.000 ciudadanos no finalizaron ese proceso. ¿Qué tenemos hoy? Hoy no sabemos exactamente cuántos ciudadanos hicieron ese proceso. Si esos ciudadanos que hicieron ese proceso son ciudadanos que se encuentran de manera particular en el exterior, si esos ciudadanos se encuentran en Colombia, en qué ciudades, es decir, para saber cuáles son las circunscripciones y el impacto que tienen los que sí se lograron inscribir. Se podían hacer 7 inscripciones por IP, y eso tiene en términos de la posibilidad de compra de votos y de zonificación un impacto, en términos de anomalías e irregularidades electorales tiene un impacto, porque entonces con el mismo celular yo me registro y registro 7 personas más, y lo que hago es la cadena de compra de votos a partir de personas que tengan celulares que se comprometan a hacer 7 registros más, y eso no lo pudimos identificar porque ahí entramos en una caja negra. Entonces hoy no sabemos cuántos lo lograron hacer, dónde están esas personas que lo lograron hacer y cuál es el impacto que tienen cada uno de los puestos de votación para determinar si hubo transhumancia electoral o no de manera virtual. Sí, y en segundo lugar, tienes 300.000 personas que señaló la registraduría que no habían terminado de hacer la inscripción. Creo yo que la principal información que hay que dar en este momento es informarle a esas 300.000 personas a través de correos, ahí están los correos en el aplicativo, a través del WhatsApp, a través de todas las formas habidas y por haber, que no lograron terminar el proceso de inscripción, para que no nos encontremos el día de las elecciones con un grupo de personas que no sabemos dónde están ubicadas, porque esa información no la ha entregado la registraduría, que van a pensar que sí lograron cambiar su lugar de votación y el día de las elecciones se van a encontrar que no lo lograron cambiar y que tienen que votar donde votaron la última vez. Entonces, esos son los dos problemas a solucionar que los vamos a ver el día de las elecciones y obviamente seguimos en proceso de inscripción para las elecciones a presidencia y no se ha señalado tampoco cuáles son las medidas que se han adoptado
para evitar cualquier tipo de estos inconvenientes para las elecciones a presidencia. Es decir, ahí también tenemos un vacío de información, si se ha seguido haciendo la inscripción a través del aplicativo, cuántas personas, qué es lo que ha pasado, si han finalizado o no registro. Es decir, un balance de qué es lo que ha pasado en ese sentido no se tiene hoy, así que lo vamos a ver el día de las elecciones, pero sin información que nos pueda permitir hacer un análisis del impacto del uso de esta nueva tecnología. Sí, ahí frente al tema de vacíos de información, pues hay dos cosas importantes para señalar. En este momento, incluso en la página de la registraduría hay una sección que explica la tecnología que se está utilizando en estas elecciones. Y en la parte de biometría no se explica que hay biometría facial, sino que se establece simplemente en la pregunta de qué es biometría, que la biometría que se aplica en las elecciones en Colombia es una biometría de la huella. Entonces, ahí quiero mostrar un fenómeno que está pasando, y es que, como lo explicó Alejandra, hay unos problemas de centralización de la información al interior de la registraduría muy graves. Y esos problemas llevan la reacción informativa de la registraduría, no se ve como un bloque y empieza a generar aún más confusión, como lo que pasó con el mensaje de WhatsApp y después con la página que no funcionaba. Y ahora, digamos, uno entra y trata de averiguar en una de las páginas de la registraduría que se llama ABC de Tecnología en Elecciones, cuál es la biometría que se va a aplicar, y la parte de biometría facial simplemente no aparece. Ese es un elemento grave. Y lo otro es que, y ya podemos hablar, si quieres Juan, más en detalle esto, pero en Linterna Verde lo que hemos encontrado es que, diferente a otras elecciones donde la registraduría se veía como una entidad, la figura del registrador en estas elecciones es una figura que ha recibido muchos cuestionamientos desde su elección, y que los medios la cubren mucho desde preguntas y cuestionamientos. Entonces, la registraduría no se ve como una institución, sino que la pregunta es, ¿qué pasará con el registrador? Y muchos políticos que han denunciado la posibilidad de fraude ya ni siquiera mencionan a la registraduría como un ente electoral, sino que mencionan directamente que Alexander Vega no va a lograr que se cumplan los procedimientos, y se ha vuelto como un tema muy personalista de las dudas frente a de fraude o de la aplicación de nuevas tecnologías con el registrador. Y eso me parece que es novedoso frente a otras elecciones, pues que yo llevo cubriendo elecciones desde el 2005, esa personalización de la registraduría en una figura que es cuestionada desde varios espacios políticos. Yo coincido también, o pues mejor dicho, los hallazgos de Carisma coinciden también con eso, en el sentido en que también se entiende de manera muy personalista y como muy una bandera de este registrador la idea de traer la tecnología, particularmente grave para este proceso electoral. Tal vez volviendo un poco, antes de hablar de otros temas, volviendo un poco a las barreras que identificamos, me gustaría mencionar otro par que no hemos mencionado, que son las que no tienen que ver tanto con las personas que trataron de hacer el trámite, sino las que tienen que ver con la registraduría misma. Y ya Alejandra lo mencionó un poco, pero podemos pues hacer un poquito más de énfasis, y es que la página de la registraduría tampoco dio abasto para que las personas pues completaran el proceso como habían pensado completarlo, y en más de una ocasión la página estuvo caída. De hecho, la apertura de inscripción de cédulas para elecciones presidenciales, que en principio debió haberse hecho o debió haberse abierto, digamos, mucho más temprano, está abierta desde hace poco, desde hace tal vez una semana o algo así, con una versión nueva de la aplicación de biometría. Todavía no sabemos si está funcionando bien o no, pero digamos que eso también retrasó un poco el proceso, y todo el proceso desde el punto de vista del calendario electoral pues se puso patas arriba, porque como los ciudadanos no sabían que tenían que completar el proceso con biometría, fue una sorpresa que el calendario electoral no estuviera consolidado justo después del cierre de inscripciones de cédulas, sino que ese proceso se demorara todavía más, y que como nos dijo Alejandra hace un momento, ese proceso pues además todavía no esté claro para el público, y todavía no esté claro pues quién quedó de qué lado de esa inscripción de cédulas, ¿no? Donde votan las personas que trataron de hacer
esa inscripción. Quiero pasar tal vez a la última de las barreras grandes que identificamos, que tiene que ver con ciudadanos colombianos en el exterior. Esto era, pues, una oportunidad excepcional para los ciudadanos colombianos en el exterior, que normalmente tienen que hacer sus trámites en el consulado más cercano, que a veces no es tan cercano. En algunas ocasiones hasta les toca pues ir a otro país. Y entonces esta opción que tenían de cambiar de puesto de votación fue una opción pues excepcional para muchas personas, y confiaron en que les iba a servir este proceso. Y lo que acabó sucediendo con la registraduría al cabo, digamos, de los múltiples problemas técnicos con los que se enfrentó la página, es que muchas de las personas que estaban en el exterior tratando de completar el trámite no pudieron completarlo, y les tocó pues hacer el trámite como si nunca hubiera habido una posibilidad de hacerlo virtualmente. Es decir, dieron como una vuelta completa. Partieron de decir hagámoslo presencialmente en las registradurías, a ofrecer la ventana de que se hiciera digitalmente o virtualmente, y luego, dado que ese proceso falló, les tocó pues morderse la cola, digamos, y decir no, toca hacerlo presencialmente. Y quería preguntarte, Cristina, si ustedes pudieron también monitorear algo de lo que estaba pasando por fuera de Colombia. Pues en realidad no fue un tema que se moviera representativamente en redes sociales. O sea, salieron un par de comentarios, pero creo que frente al tema de dudas, frente al proceso, otros temas han llamado más la atención. Claro, claro, bueno, también es una porción, digamos, eh, relativamente pequeña del censo electoral, es la que está por fuera del país, pero pues es un caso que es muy representativo de cómo la intención de abrir un poquito o de tumbar un poquito esas barreras de acceso acabó costando más de lo que ofreció. Y bueno, ¿qué pasa cuando la registraduría ofrece una alternativa de ir a las oficinas de la registraduría y luego le toca, digamos, retractarse de esa oferta y volver a ofrecer solamente las registradurías presenciales? Durante la ventana de tiempo que hubo, cuando la página no estaba funcionando y ya debía estar abierta la inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales, la alternativa que dio la registraduría a través de su página fue una lista de las sedes de la registraduría para que los votantes pudieran ir a hacer el cambio de lugar de votación eh, presencialmente. Y eso lo que desde Carisma vemos que eso quiere decir es que hubo pues muchísima improvisación en la manera en que se usó esta nueva tecnología y en la manera en que se probó esta nueva tecnología, a tal punto que lo que acabó ofreciéndose como solución era el mecanismo de toda la vida. Hay otro tema que me gustaría abordar, que tiene que ver con otro uso de la biometría que también está, pues, del que no sabemos en este punto, y es que la registraduría ha dicho con mucho orgullo que tienen algo así como 20.000, creo que son 20.250 kits biométricos para poner en las mesas de votación, y esos kits no sabemos cómo se van a usar. De hecho, no sabemos qué tipo de kits biométricos son tampoco. Estamos especulando que probablemente sean de lectores de huella, pero no sabemos exactamente pues, cuál es el uso que se les va a dar. No ha habido comunicaciones oficiales tampoco a ese respecto. Y en este momento estamos también frente a un vacío de información al respecto de cómo va a ser la jornada electoral en términos de biometría. Otros años lo que hemos visto en el pasado es que había algún apoyo sobre la biometría dactilar, pero no sabemos si en este momento deberíamos estar, digamos, poniendo nuestra atención sobre la biometría facial también para el día de las elecciones, o si eso es una tecnología que no se va a usar en ese contexto. Y creo que, pues además de que no hay una comunicación oficial, hay como una incertidumbre de qué es lo que nos vamos a encontrar y qué podemos esperar de esa tecnología ese día. ¿Cómo están funcionando en este momento, en estas elecciones, estas narrativas de fraude? Hay unos actores específicos que tienen un interés o una piel en el juego, que son los políticos, y que están pendientes con sus, digamos, voces megáfonos para coger cualquier duda que ven en el espacio y amplificarla y hacerla más grande, porque están aumentando sus chances de poder utilizar esa duda en caso de que los resultados no funcionen.
Entonces, como estábamos hablando un poco, la falta de claridad y de unicidad en la información por parte de la registraduría ha agravado mucho esto, pero también hay que hablar un poco del cubrimiento de los medios. Entonces, hay múltiples artículos desde enero que han empezado a repetir estas palabras desde diferentes perspectivas. Entonces, es el tema de... Y el cubrimiento sobre tecnología también es complejo la manera en que los medios cubren este tema, porque va al argumento, ¿qué necesitaría la gente para estar tranquila? Necesitaría que los medios, en cambio de ponerle el micrófono al político, de pronto hicieran unas investigaciones sobre concretamente cómo está funcionando el software o buscaran de alguna manera presionar que haya unos expertos que estén hablando de este tema y que haya unas voces de tranquilidad a las que podamos recurrir en caso de la viralidad de alguna desinformación. Pero lo que quiero decir un poco es que el cubrimiento de los medios no va como al fondo del funcionamiento de la tecnología para explicarle a los ciudadanos cómo es ese funcionamiento, porque todo depende del número de caracteres de tweets o que el artículo tiene que ser más corto, que la gente se va a aburrir leyendo sobre tecnología, pero eso va afectando porque cada vez las personas tienen esta idea de la caja negra a la que le tienen miedo y no pueden entender un poco. Y esas incertidumbres hacen que hagan saltos lógicos de A a B muy rápido y piensen ahí mismo que se robaron las elecciones. Entonces, creo que el rol del periodismo en este momento es fundamental y como dejar el miedo para explicar los funcionamientos de la tecnología, las profundidades, los dilemas de esa tecnología y explicar los grises también, sin tono amarillista de no, ya va a haber fraude y todos tenemos que estar alerta. Y lo segundo que creo que es importante es cómo hay veces nos olvidamos de desarrollar buenas voces de expertos que puedan servir en un momento de un rumor que sea muy fuerte o de una tendencia de fraude. Y es quiénes son los expertos que podrían ayudarnos a entender qué puede estar pasando en software o en biometría en caso de que pase. ¿Quiénes son esas voces en Colombia? Y esas voces están suficientemente fortalecidas en el entorno electoral o tienen suficiente volumen para poder contrarrestar en un momento de aparecer como voces de bloqueo en el sentido de experticia para parar, digamos, el crecimiento de una desinformación sobre este tema. No hay muchas voces en Colombia que tengan en este momento el alcance como de presencia en la tribuna digital para poder parar una narrativa sobre esto. No sé cómo lo vean las demás panelistas. ¿Cómo se venía haciendo, cómo se contrarrestaba antes esas dudas que se tenían a través de ejercicios de mayor transparencia y acceso a la información y explicaciones por parte de la misma Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Qué pasa en este proceso electoral? Retrocedemos. Habíamos avanzado un tramo, no voy a decir que habíamos avanzado muchísimo, habíamos avanzado un tramo pidiendo auditorías, pidiendo mayor información, haciendo preguntas y aprendiendo del tema. Para ser completamente honesta, por lo menos desde la misión de observación electoral, y logramos aprender muchísimo de la mano de Carisma. Aquí retrocedemos y lo que nos encontramos como respuesta primero es un eslogan, la registraduría del siglo XXI. Y cuando se trataba de indagar más y solicitar por lo menos los mismos accesos de información que se tenían antes, lo que nos encontrábamos era contra un muro. No habían accesos a la información. Unas contrataciones tardías, pero además, y aquí voy a la narrativa, comentarios que te empiezan a generar todo un hilo de información que lo que genera es confusión porque no es una información transparente, no es una información precisa y es una información confusa y contradictoria. Primera afirmación es el que no sienta que es un proceso transparente, pues que no se presente. Es decir, el que no le gusta el pan de esta panadería, vaya a la panadería de al lado. Algo que es completamente inconcebible cuando el garante son las autoridades electorales de la confianza, la transparencia y brindar información a tiempo. Pero entonces queda instalada esa frase que es como un cimbronazo, como así. Entonces yo tengo que confiar per se, porque si no, entonces no me presento, porque no voy a recibir ninguna información ni respuesta a mis preguntas.
Y empezamos este año con una seguidilla de desinformación e información imprecisa que se empieza a mover desde los mismos actores que gobiernan el proceso electoral. Entonces tenemos una intervención del presidente de la República que señala que las elecciones están en riesgo por hackeo. Es después de la visita a la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Por hackeo. Ok. Después una intervención en Bruselas donde exactamente dice lo mismo y es que puede haber que las elecciones están en riesgo por desinformación, fake news y hackeo. Ok, y la pregunta es, ¿qué van a hackear qué? ¿El sistema en sí mismo en la transmisión de información? ¿Es así de vulnerable? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las garantías de seguridad que se están dando? No hay respuesta, solamente los titulares, y es el presidente de la República el que lo está diciendo. O lo que se va a atacar es el software, los sistemas para que se caigan y no puedan dar la información a tiempo. Entonces queda la gran pregunta y no hay respuestas frente a las dos intervenciones del presidente. Después viene una carta de la vicepresidenta, en lo que dice lo mismo que hemos dicho, creo que Carisma y yo en una primera parte, y es, venga, es que los embajadores no tienen información, nadie les está dando información de cómo funciona el sistema, cuál es la seguridad del sistema, hay muchísimas preguntas. Además señala que hay miedo de que pueda haber fraude electoral y además señala una propuesta, digamos, que no es conducente, pero la hace es, entonces, frente a todo este miedo, que los embajadores traigan directamente ellos en valija diplomática los documentos electorales. Y una semana antes de esto que dijo la vicepresidenta, el expresidente Pastrana tiene 2 o 3 páginas en una revista de circulación nacional en la que dice, hay una empresa, Indra de manera particular, que no nos genera confianza y va a haber fraude. Miren quiénes están entregando la información. La información no se está generando desde redes sociales de Juanito 225 o yo también soy tweet 2239. Es desde las mismas autoridades que se empieza a generar entre ellos una narrativa y un eco entre ellos de la posibilidad de hackeo, de fraude, de inseguridad al sistema. Respuesta de la registraduría. Nada frente al tema específico de cuáles son las medidas de seguridad. Recuerde que este material está disponible bajo licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir 4.0. Usted puede remezclar, transformar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le dé el crédito al autor y licencie nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.